¿Por qué no los saca? Luego no había dicho Dios que los destruía y que le tocaba a Israel, a las tribus de Israel, expulsarlos. ¿Por qué no lo hace? No vamos a, no vamos a ver ahorita eso. Solamente miren lo que comienza a ser un pueblo escogido por Dios, un pueblo llamado por Dios para ser santo, porque Dios les ha dicho, no hagan mezcla, porque ustedes son santo, pueblo escogido por Dios. Hay en su mente o en sus manos, vaya contando cuántas veces se equivocaron ellos al hacer alianza. Siga, hermano, por favor. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betsean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Escuchen, ¿por qué se sintió fuerte? No estaba haciendo nada. Ya Dios lo había hecho todo, pero se estaba atribuyendo algo que no era de él, no era por él. No dio gloria a Dios, no reconoció que era Dios, pensó que era él y entonces tomó sus propias decisiones. Habitó el cananeo, corrijo, hizo al cananeo tributario, no lo arrojó. ¿Qué le había dicho Dios? Arrójelo, no haga alianzas. Siga, hermano Jorge, por favor. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alá, en Asib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas les fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Hasta allí. Gracias, hermano. ¿Cómo les parece? ¿Pensamos que eso solo le sucedió a Israel? ¿O quizás nosotros también estemos involucrados en algunos hechos en los que Dios nos ha dicho por la escritura, no haga, y lo estamos haciendo? Bien, teniendo esto como marco de referencia, vamos a mirar lo que es el reino de Dios. Repasemos un momento lo que hemos visto. Dios llama a Moisés para que saque a Israel de Egipto y lo lleve a una tierra que Él les ha prometido, una tierra de libertad. En ese recorrido suceden pues, muchas cosas. Una de las tantas que sucede es que Moisés no dio honra a Dios en algo y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Había unas condiciones, o más bien, más que condiciones, era algo que Israel tenía que hacer cuando entrara. Apenas entre, haga esto. Y el hacer eso era sacar a esas naciones y además no hacer alianza con esas naciones. Y entonces disfrutarían la tierra prometida. No fue así. Es más, a este tiempo, a hoy,
Israel todavía no tiene esa tierra prometida. Pero como Dios lo dijo, lo va a cumplir. Así se oponga el que se oponga. Nación que se oponga contra el designio de Dios, de que la tierra que dice en la Escritura que es de Israel, Dios se la va a entregar, esa nación tendrá que vérselas con Dios. Así de sencillo. Bien. Volvamos a lo nuestro entonces, Juan capítulo 3. Ya vimos que solamente quienes hemos nacido de nuevo pueden ver y entrar en el reino de Dios. Lo vimos en Juan 3, versículo 3 y versículo 5. Bien, ahora, quienes hemos nacido de nuevo, pues somos hijos de Dios. Miren Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Bien, ahora en Juan, lean el versículo número 6. Juan 3, 6. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y los que han nacido del Espíritu son guiados por el Espíritu de Dios. Quienes hemos nacido de nuevo, pues somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Colosenses 1, 13. ¿Hay otra versión? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien. Nosotros estábamos en una condición de esclavitud, igual que Israel en Egipto. Y Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, como una tierra prometida. Nos colocó en el reino de su amado Hijo. ¿Qué es entonces el reino de Dios? ¿Qué se hace en el reino de Dios? Bien. Escudriñemos esto. Marcos capítulo 12. Marcos 12, 28 a 34. Siga leyendo, hermano Jorge. Acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. ¿Qué es uno pues, que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estás lejos del reino. Este pasaje nos ayuda, hay muchos. Este pasaje nos ayuda de una manera muy elemental a ubicarnos un poco más acerca de lo que es el reino. Nos vamos a ir acercando poco a poco para poder comprender bien. Bien.
Según este pasaje, noten ustedes que el conocimiento que se tenga de Dios no es suficiente para entrar en el reino. El conocimiento que este hombre tenía, ¿cuál era? ¿Este hombre sabía lo que decía la palabra? Sí, claro que sabía. ¿Y tenía la revelación de esa palabra? Sí, claro. Él sabía que era más importante amar que los sacrificios. Él sabía eso. Entonces, no es suficiente con tener un conocimiento de Dios. No es suficiente con tener algo de la revelación o el entendimiento de la palabra. No es suficiente. Eso dice el Señor Jesús. ¿Qué le dijo? No estás lejos. ¡Wow! Es decir, como que lo está viendo o como que no ha entrado. ¿Nicodemo había entrado? No había entrado. Necesitaban nacer de nuevo. Luego, si no se ha entrado en el reino, se puede tener apenas un conocimiento teórico de lo que puede ser el reino de Dios. No es suficiente con decir yo conozco a Dios o tengo un conocimiento de las Escrituras. No es suficiente con entender algo de las Escrituras, porque eso simplemente lo está llevando, como dice la Escritura aquí, me parece que es duro lo que dice Dios. No estás lejos del reino. Y yo decía, bueno, yo pensé que estaba en el reino. Pues no está lejos, o sea, le falta un poquito. Pero ¿qué nos hace falta? ¿Qué creen que nos hace falta? Bien, practicar esa verdad revelada. Mateo capítulo 7. No es suficiente el conocimiento ni el entendimiento, necesitamos practicar lo que conocemos, lo que se nos ha revelado. Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Mano Jorge, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tenemos a dos hombres. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, versículo 24. Pero cualquiera, 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, no es suficiente, hijos. Con que tenga un estudio bíblico, con que haya sido partícipe de un estudio en casa o en la iglesia. No es suficiente con que venga a la comunidad y reciba una enseñanza. Eso no es suficiente. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice la Escritura? Le compararé a un hombre que edifica sobre la roca. ¿A cuál? Al que oye y hace la palabra. Y el que no la oye y la hace, dice, vienen ríos y vienen lluvias. ¿Y qué sucede? Todo lo que ha levantado se cae. Así es. Usted puede ver dos casas en esos conjuntos que son igualitas las casas. ¿Cómo sabe cuál tiene buen cimiento? Cuando vengan las lluvias y cuando vengan las pruebas en la vida de las personas, se sabe sobre qué está edificado. Allí sabemos de qué le sirvió venir a la iglesia. Y muchos se amargan por eso. Porque voy a la iglesia, pero mire cómo me va de mal. Pero si no hace lo que la Escritura dice, es como edificar sobre la arena. Se le va a caer lo que usted cree que está construyendo bien. Es más, esa casa y la otra casa son igualitas, pero una está sobre un cimiento sólido y la otra no. ¿Los cimientos se ven? No. Se ve lo que está de la tierra hacia arriba, pero lo que está abajo no se ve. Su vida de oración no se ve.
¿Qué se ve? Que usted viene aquí, que está despierto, que toma nota, que participa, pero ¿y su intimidad? Esa no se ve. Su vida de oración no se ve. ¿Dónde se ve realmente? En las decisiones que toma. Porque esas decisiones son guiadas por el Espíritu Santo. Como decía el hermano, a él le cuesta trabajo, a mí también. Tomar esas decisiones guiado por Dios, sin entrar en la intimidad con Dios, eso no va a funcionar. No va a funcionar, no va a salir bien, hijos. Bien, sigamos entonces. Preguntémonos, ¿por qué no practicamos entonces lo que sabemos? ¿Por qué no ponemos en práctica ese conocimiento del estudio bíblico? ¿Por qué no ponemos en práctica las enseñanzas dominicales? ¿Por qué no ponemos en práctica lo que usted ha escuchado de otras fuentes, que también es sana doctrina? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué cree usted? Yo tengo aquí 3 puntos. Dígame usted uno y yo le cuento mis 3, a ver si nos acercamos, ¿sí? Bien, gracias. Sí, frente a tanta maldad, lo que yo estoy haciendo eso es bueno. Está bien, gracias. Eso puede ser también. Bien, quiero compartir algo y es específicamente para nuestra comunidad. Por favor, preste atención. 1. La profundidad de la escritura trajo comodidad a ustedes, hermanos. Coloqué también, además de comodidad, coloqué flojera y busqué la definición: pereza, descuido, negligencia. ¿Saben por qué? Y en eso tengo responsabilidad también. Bien, ¿por qué? Porque las enseñanzas que veníamos dando aquí, yo considero que eran profundas. Nosotros, en un nivel de estudio, profundizábamos hasta donde más podíamos, y ese era el mensaje que traía. Al dar una enseñanza profunda y que ustedes entendían, pues se iban a casa como llenitos, como satisfechos, como qué palabra. Pero eso les hizo daño, a pesar de las recomendaciones que desde este púlpito les hacía, diciendo: ustedes tienen que llegar a estudiar para que Dios les confirme esa palabra, porque lo que yo les estoy dando es una buena información. ¿Que me la entregó Dios? Sí, claro que sí, Él me la ha dado y yo la estoy transmitiendo, pero ustedes tienen que estudiar de tal forma que Dios les confirme, les afiance, porque allí sí habrá convicción. Dios me enseñó. Pero uno puede ver en la comunidad que hay comodidad como resultado de esa profundidad. ¿Por qué llegó a esta conclusión yo? Antes de la convención, Dios me dio los temas que debía tratar después de la convención, y para mí fue una sorpresa. Dios me dijo antes de la convención: hable de nuevo nacimiento. ¿Y el nuevo nacimiento? Pues todos son nacidos de nuevo, Señor. No le digo lo que Él me dijo. Y después me dijo: habla de esto, todo tan sencillo. Pues yo no entendí mucho, pero dije: claro, yo hago caso, Señor. Sin embargo, en la convención aprendí mucho. Nos reunimos con un grupo de hermanos de aquí, de esta comunidad, para preparar el estudio de la convención. Un grupo de 12 hermanos. Entonces, ese grupo habían 3 hermanas que hacían la relatoría. O sea, escribían todo lo que nosotros decíamos, después lo consignaban en un documento, nos lo enviaban, nosotros adicionamos si algo de lo que dijimos no estaba allí, y después se iba
compilando los documentos hasta que salía solamente un documento. Después de tener ese documento, resultado de los estudios, que fueron 2 meses estudiando, venían las preguntas. Entonces las hermanas de la relatoría se reunían, hacían las preguntas, se reunían conmigo. En ese tiempo yo estaba en convalecencia en mi casa, pues estudiaban allá, después subían y entre todos mirábamos las preguntas y hacíamos las preguntas. Las preguntas fueron importantes en la convención, bien importantes. Entonces llegamos a la convención entendiendo que debíamos haber preparado antes, los facilitadores teníamos que haber preparado. Nosotros, mi esposa, nuestra hija y yo, íbamos a estar a cargo de un grupo, porque era por familias. Y los 3 nos sentamos a estudiar, a pesar de que habíamos preparado el material, habíamos hecho las preguntas, pues nos sentamos a leer el material y a prepararnos para dar la enseñanza. Pues bien, en esa preparación, en ese estudio, entendí una cosa muy sencilla: Dios no era el centro de mi vida, ni siquiera la palabra era el centro. Mi centro era el estudio de la palabra. Estudiar, estudiar y estudiar, para mí es un deleite estudiar, todavía lo es. Pero ese era mi Dios, el estudio de la palabra. Por eso aquí la palabra era profunda, porque yo me metía hasta donde más podía, para traer, según mi pensamiento, claridad, pero no sabía el daño que estaba haciendo, porque finalmente se convirtió en algo muy cómodo para esta comunidad. ¿Por qué? Porque tienen una profundidad. Entonces, suficiente con eso. Y eso no estuvo bien. Entonces, la profundidad de la escritura a nuestra comunidad le trajo comodidad. Algo más. Hay una información superficial que fuera de la comunidad, en sus hogares, en sus trabajos, están recibiendo. Y les gusta. Mucho noticiero, mucha revista, mucho periódico, mucha información superficial. Clasifique usted lo que es superficial frente a la escritura. Y qué de lo que recibe realmente enriquece lo que Dios le está enseñando, porque Dios hace eso también. A través del diario vivir nos enseña qué le enriquece y qué no. Hermano, quisiera pedirle el favor, pero es como una orden porque soy su pastor. Deshágase de eso, de esa información. Tome una decisión y no reciba más esa información superficial que está recibiendo. ¿De qué? No estoy hablando de la escritura. Estoy hablando de, ya les coloqué unos ejemplos de noticiero. Yo no sé si, yo no creo que se vean telenovelas, pero bueno, si alguien ve telenovelas, deshágase de esa basura, porque está recibiendo una información que no viene del corazón de Dios, que no enriquece lo que Dios le está entregando. 1, la profundidad de la escritura trajo comodidad. Dentro de eso también la información superficial en la que se deleita ha hecho que la iglesia pierda el horizonte en cuanto a la intimidad en la comunión con Dios. Bien. A la persona que ora y estudia, Dios le da convicción y herramientas para cumplir su propósito en él. ¿Me explico? Cuando una persona estudia la escritura y Dios le da a esa persona más de lo que ha recibido en el culto, eso que Dios le entregó es lo que a usted le da convicción, no es lo que escucha aquí, es lo que Dios le dice a usted, pero no desde aquí, porque desde aquí le estoy hablando yo, le estoy llevando una buena información, que sí me la dio Dios a mí, claro que sí, pero ahora usted tiene que ir al Señor y Él por el Espíritu Santo le va a dar entendimiento, eso es lo que le va a dar convicción. Así es que Dios me ha motivado a dar lo sencillo solamente, como darles el pan y váyase para que Dios le dé el resto. No más. Dios no ha dejado de quitarme la profundidad. ¿Sabe por qué? Porque esa profundidad es la que a mí me da convicción para pararme aquí
con amor, sabiendo que Dios es el que me ha entregado eso. Yo pensé que Dios me iba a quitar la profundidad. No. Y esta semana fue hermoso. Estuve 3 días en cama. Ustedes dirán, sí, hermoso. Sí, sí, hermano, bellísimo. ¿Por qué? Le pregunté al Señor, ¿y por qué estoy aquí otra vez en cama, Señor? Antes de la convención fueron 5 semanas en cama. Y ahora esta semana, ¿por qué? Yo salí de mi apartamento una mañana de esta semana. Están ligando en todos los edificios. Y cuando salí, pues había mucho polvo. Con la persona que estaba haciendo hablamos un momento, porque las maticas que mi esposa tenía, todo eso quedó lleno de polvo. Entonces estuvimos hablando de eso y me tragué todo ese polvo. Y yo soy muy sensible a eso, pero muy sensible. Y entonces, ¿qué? A la cama. Señor, escuchen, de rodillas preguntándole, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Fue muy rápido y muy sencillo lo que el Señor me dijo. Tienes que ser más sensible a que estás enfermo, para que cuides tu cuerpo. Si una persona tiene una enfermedad, pero no reconoce la enfermedad, pues no va al médico. Sabe que le hace daño, pero no reconoce que le hace daño, pues no va al médico. Pues bien, entendí, ustedes saben que yo tengo una enfermedad, entendí que debo ser más consciente, realmente consciente de la enfermedad. Yo nunca confieso que estoy enfermo, yo no veo que estoy enfermo, yo estoy en una etapa de mi vida en la que tengo que tener ciertos cuidados, que eso es diferente. No es negar que estamos enfermos, realmente es entender que es una etapa de la vida. ¿Será que Dios nos puede usar así? Pero por favor, claro que sí. ¿Conocen a Nick? Sin brazos ni piernas. Por Dios. Estuvo este fin de semana. ¿Ves? Es un hombre usado por Dios. Qué rostro tan lindo el que tiene ese hombre. Y su testimonio es bellísimo. No se necesitan brazos ni piernas. Creo que él dice sin brazos, sin piernas, sin límites, para poder servir al Señor. Así es que necesitamos ser conscientes, más conscientes. El ejemplo que quiero colocarles esta mañana es el siguiente. Muchos de nosotros somos esposos, me dirijo a la familia, esposos. Yo tengo que ser consciente que soy esposo. Eso es fácil. Pues tengo mi esposa, tengo mis hijos, ya llevamos años de casados, vivimos juntos, compartimos. ¿Qué más? No, eso no es suficiente. No es suficiente. Yo tengo que entender que soy esposo a la luz de la palabra. Porque si sé que soy esposo a la luz de la palabra, el ser conscientes me va a hacer sensible. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Me va a hacer sensible a las necesidades de mi esposa. Bien. Entonces, miremos Marcos capítulo número 3. Para entender, para animarlos. Marcos no, corrijo, Mateo. Mateo capítulo número 13, me equivoqué. Mateo 13. Versículo, ya les digo, ¿desde dónde? El 10 y el 11. Hermano Jorge, por favor. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A nosotros, a los discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Hay otra versión para el 13? Ahorita tienes el 13 ahí. El versículo 11 ahorita.
Bien. ¿Por qué hay que entrar en el reino? Porque en el reino vamos a conocer los misterios, los secretos, las verdades reveladas de Dios. ¿Para quién están? Para la iglesia. Pues es necesario entrar en esos tiempos de oración, después de escuchar el mensaje, para que Dios a usted le revele los misterios que son para usted. Así como a mí me mostró lo del el polvo este que me hizo daño y me dio una verdad trascendental, ahora les explico, pues a usted también Dios va a hacer eso. Pero es necesario entrar en ese tiempo de intimidad con Dios para poder accionar. No es suficiente el conocimiento que tenga de Dios, no es suficiente. Está cerca del reino. Ver es una cosa y entrar en el reino es otra, diferente. Bien, ¿por qué no practicamos lo que sabemos? Porque la profundidad trajo comodidad, porque no hay convicción en los hermanos para entrar a orar y estudiar la palabra, pero eso se acabó. Segundo punto, la displicencia por la palabra. Estoy hablando de nuestra comunidad. ¿Qué es displicencia? Es desaliento en la realización de una cosa por dudar de su bondad o de su éxito. Dicho de otra forma, es apatía o indiferencia por la palabra. Aquí hay eso. Usted me va a decir que no. Quiero mostrarle que sí. Por ejemplo, la oración, la intercesión, orar por los enfermos, levantar los brazos para alabar, congregarnos, esforzarnos. ¿Cierto que no lo hacemos ya? ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, voy a interceder, alguien le va a decir, pues si el que intercede es Cristo, entonces yo no tengo que hacerlo. Levantar los brazos, ir a congregarnos, por ejemplo. Pero si Dios está en todo lugar, eso lo aprendimos en el estudio bíblico. Dios está en todo lugar, entonces, ¿cuál es el problema? Otra expresión, Dios le estará enseñando algo a esta persona. Como que me quito la responsabilidad. Al ver que una persona no entiende, simplemente digo, ay, Dios le estará enseñando algo. Está pasando por una dificultad, Dios le estará enseñando algo. Me desligo de la responsabilidad que tengo. Y entonces caemos en el error de Nicodemo, tratando de acomodar lo espiritual a lo natural. Les voy a colocar 3 o 4 ejemplos de esto que estoy diciendo. Displicencia por la palabra. Escuchen. ¿Por qué aparece la displicencia? Primero, burla. Nos burlamos de las cosas que hacíamos anteriormente por considerarlas innecesarias, pero realmente eso está haciendo daño. Por ejemplo, uno puede escuchar a alguien decir dentro de esa burla, es que tenemos que orar y ayunar para que la selección Colombia gane. ¿Sí? Yo oigo eso. Hay que orar para que el equipo gane. Hay que ayunar. Oí también expresiones como, eso no sale sino con oración y ayuno, refiriéndose a que algo no le ha salido, se le trabó la billetera. Hermano, eso sale con oración y ayuno, porque no la puede sacar, no puede sacarla. Se le trabó allí en la puerta del carro, eso no sale sino con oración y ayuno. Estamos haciendo lo siguiente. La Escritura dice esto. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esas están en un contexto aquí en la palabra, aquí, de autoridad, de soberanía de Dios,
de vida de Dios para el hombre. Nosotros cogemos esa palabra y la trasladamos a un grupo de amigos para hacer un chiste. Ah, no, los hijos son una bendición, hermano. Cuando está diciendo que su hijo está mal, que está pasando esto, a los hijos es una bendición, pero en chiste. Nos hemos burlado de la Escritura, de la palabra. Hemos caído en eso. Por eso no practicamos lo que sabemos. Estamos jugando a ser cristianos. Burla. Segundo, o B, autoritarismo. Queremos que las personas entiendan las verdades de Dios a la fuerza. Que los demás actúen, tengan bases o no tengan bases sólidas para hacerlo. En pocas palabras, algo así como lancémoslo al agua. Muchas veces las personas creen que con tener algo del conocimiento de Dios ya saben mucho. Tienen capítulo 1 y 2 de Génesis y ya saben, creen que saben mucho, y entonces se van a abrir grupos de estudio impulsados por otras personas, facilitadores. Hágalo, camine, acompáñeme, y lo lanza. Solo está mostrando un autoritarismo. Esa no es una autoridad de Dios. La autoridad de Dios no se impone, se expone. Pero nosotros lo imponemos, no a la fuerza, sino con las mismas palabras. Por eso no practicamos lo que sabemos. La religiosidad. Algunos, después de tener este conocimiento de las Escrituras que hoy tenemos, nos referimos a las personas donde nos encontramos antes, las personas donde estamos en otra comunidad, en otra iglesia, y empezamos a culparlos por no habernos enseñado correctamente. Entonces vivimos juzgando a esas personas, criticando a esas personas, porque decimos, nos maltrataron. Por eso no practicamos lo que sabemos. El sarcasmo. ¿Qué es sarcasmo? Burla. Ridiculizar. Ridiculizamos a las personas. Mi primera pregunta, hace años, como 10 años atrás, una vez que recibí el estudio, mi primera pregunta a una persona era: ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Ay, la desobediencia. Ese es un sarcasmo, sí, la desobediencia. Porque yo sabía que no era la desobediencia, era la incredulidad. Y entonces, por eso no practicamos lo que sabemos. Este es un recorrido, estas 4 cosas: la burla, el autoritarismo, la religiosidad y el sarcasmo. Estas 4 cositas las traemos de 10 años atrás. Yo no sé si todavía estén. No estoy afirmando que usted lo tiene. Estoy diciendo esto es una causa por la cual nosotros aquí en redes no practicamos lo que sabemos. Creemos que la profundidad de las Escrituras nos abrió el camino para ir al cielo. No es cierto, está cerca. Ahí dice, está cerca. Necesita poner en práctica lo que sabe. ¿Por qué no lo practicamos? Porque la profundidad trajo comodidad por la displicencia de la palabra en estas 4 punticos: burla, autoritarismo, religiosidad y sarcasmo. Y hay algo más: no ser consciente de la verdad de Dios me hace insensible a la realidad humana. Esto salió de la comidita de polvo esta semana. Si yo soy consciente de la enfermedad, seré más cuidadoso con mi cuerpo. Si yo soy consciente de la verdad de Dios, soy esposo, eso me hará sensible a la realidad de mi esposa como esposa. Si soy consciente de la verdad de Dios, de que soy hijo,
que soy abuelo, que soy hermano en Cristo, eso me hace sensible a la realidad de mi mamá, de mi nieto, de los hermanos de la iglesia. Ser sensible a la verdad de Dios me hace sensible a la realidad humana. Y en eso hemos fallado. Le estoy contando lo que a mí me pasó. La palabra o el estudio de la palabra era el centro. Gracias a Dios que Él me salió al encuentro para entender estas verdades tan sencillas en este tiempo. No es así. Bien. En el tiempo de alabanza había un Filipenses 1:27. ¿Quieren acercarse allá, por favor? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo merece que nos comportemos de la manera adecuada. El Evangelio de Cristo nos demanda un comportamiento digno. ¿Y lo estamos haciendo? Bien. Pues animémonos y exhortémonos unos a otros en amor. Parémonos frente a la Escritura y que Dios nos desnude para saber qué tenemos que hacer. Bien. Miremos a Nicodemo o miremos a los fariseos de aquel tiempo. Ellos eran celosos de la ley, ¿sí? Ellos no aceptaban posiciones diferentes a las que ellos mismos habían establecido. Y nosotros creemos que somos los únicos que sabemos la verdad. Miremos qué pasaba con los fariseos, líderes religiosos. Ellos buscaban figurar y tener injerencia en las decisiones de su entorno. Y nosotros también queremos tener una influencia, hacer las cosas como nosotros decimos porque esa es la verdad. Y si no nos atienden, nos deshacemos, los dejamos. Los fariseos tenían su propia justicia, es decir, se basaban en su interpretación de las Escrituras para acusar al prójimo. Y nosotros también hacemos lo mismo a raíz del estudio. Los fariseos tenían conocimiento de la ley. Ellos la estudiaban desde niños de una manera estricta y rigurosa. Y nosotros también tenemos un conocimiento de las Escrituras. Los fariseos predicaban y enseñaban, pero no lo hacían. Es decir, creían que tener conocimiento y poder, y corrijo, tener conocimiento y poder enseñar los eximía de cumplir la ley. Y nosotros no hacemos lo mismo. Decimos que hay que orar y no oramos. Bueno, y otras cosas que decimos y no hacemos. Ellos ayunaban, sí, porque creían que con sus sacrificios agradaban a Dios. Y nosotros, ellos diezmaban, porque los demás debían ver que tenían mucho para dar. Hay tantas cosas, hijos, que tenían los fariseos y nosotros también las tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos ayer y nosotros hoy? No hay mucha diferencia, parece. Pues bien, no nos quedemos como Moisés. Moisés por ese pecado vio la tierra pero no entró. Pues nosotros necesitamos entrar al reino. La Escritura dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. ¿Qué estamos haciendo en ese reino? ¿Paseándonos o actuando? Le coloqué un nombre a la enseñanza y es ver, entrar o actuar en el reino de Dios. Creo que lo estamos viendo, creo que entramos, pero creo que no actuamos. No estamos actuando, o sea, nos falta algo. Hemos dado, digamos, 2 pasos.
pero necesitamos actuar. ¿Qué hacemos para actuar? Bueno, hemos enseñado acerca del hacer de Dios y el hacer del hombre. Entonces, no actuamos porque esperamos o creemos que si actuamos es nuestro hacer, y no el hacer de Dios. Pero como no entramos al tiempo de oración, pues no sabemos si es de Dios o no es de Dios. Y ahí nos quedamos, y llevamos años en eso. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar en el reino de Dios. Necesitamos actuar. Bien. A partir de hoy, ya no alcanzamos, vamos a empezar a mirar las parábolas del reino de Dios. Y nos vamos a sorprender cómo a través de esas parábolas vamos a entender de manera muy clara y sencilla lo que es el reino de Dios. Y vamos a ser confrontados, vamos a ser retados. ¿Por qué? Recuerden esta pregunta: ¿por qué no practicamos lo que sabemos? Ese conocimiento que tenemos, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Ya vimos algunas cosas. Uno diría, bueno, yo salgo de aquí como frustrado. No. Salgo más bien con un reto de llegar temprano el próximo domingo para poder comprender las verdades de Dios acerca de qué es el reino de Dios. Lo vamos a entender. Y entonces ustedes y yo vamos a poder cambiar de actitud, porque eso es lo que necesitamos. La persona que nace de nuevo es porque sus pensamientos han sido ajustados al pensamiento de Dios. Ha cambiado la manera de pensar, pero parece que no la hemos cambiado. El conocimiento envanece. Ahora sí se da uno cuenta, ¿verdad? Yo sigo pensando igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a ver cómo en estas parábolas del reino, el reino de Dios, que es el mismo reino de los cielos, Dios nos va a venir con su pastoreo sencillo y práctico a decirnos: el reino de Dios es esto. Y entonces ustedes y yo podemos decir: listo, Señor, ahora sí. Yo llamo a eso un despertar, un despertar, despertar de Dios para nosotros. Es decir, nos está despertando, porque estábamos como muy relajados, como muy comoditos allí. Pero Dios quiere hacer algo. ¿Por qué? Por amor, por gracia, por misericordia. Dios le enseñará a usted por qué lo está empezando a hacer. Yo tengo un principio, y es que es el tiempo de Dios para nosotros, estoy hablando a esta comunidad, para comenzar a movilizarnos en algo. A raíz de todo esto que les he compartido esta mañana, surgieron una otra serie de ideas que en su momento les compartiré a ustedes. Antes tengo que compartirlas con el cuerpo de ancianos y con el presbiterio, por supuesto, y después compartir con ustedes la visión de redes. La visión no cambia, seguirá siendo la misma, pero vamos a hacer cosas sobrenaturales, que es a lo que Dios nos está llamando. Vamos a ver entonces las parábolas del reino de Dios. No vamos a ver hoy, pero lean Mateo 13, ahí están las parábolas. En Mateo hay 14 parábolas que hablan acerca del reino. En Mateo 13 hay 7 y en Mateo 18 al 25 hay otras 7 parábolas del reino. Vamos a mirar algunas, no las vamos a mirar todas. Vamos a mirar lo sencillo. Lo profundo a mí me da convicción para enseñar lo sencillo. No quiero decir que un día no enseñe algo profundo. Estoy diciendo que lo que Dios me ha dicho es: deje la profundidad a un lado. Pensé que me la iba a quitar, no, la dejó. Esto que les traje me lo enseñó de una manera profunda. Desde Génesis 1 está esto. Desde los días de la creación está esto. En otro tiempo hubiera hecho una comparación entre los días de la creación y lo que enseñé hoy. Eso es profundidad. Eso no lo vuelvo a hacer. Eso es para mí, porque eso es lo que a mí me da convicción, autoridad, vida para compartir con ustedes. ¿Qué? Lo sencillo, para que usted haga lo mismo, porque estábamos muy cómodos. Bien. Amén. ¿Eso fue todo?
¿Alguien quiere hacer algún comentario, quiere enriquecer la enseñanza, Germán? A mí me parece que es muy importante no perder también la esencia de la relación. Creo yo que con temas de fortalecer la relación y con el ejemplo es una manera también de actuar y de hacer. Gracias. No perder la relación. Hermana Novia. Esta semana, hablando con el Señor, Él me Hija. recordaba Apocalipsis 2:4. Sí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí. Y yo evaluaba y decía, eso es lo que nos está Sí. pasando. ¿Por qué Sí. no somos testigos? ¿Por qué no demostramos a otros que somos ciudadanos del cielo? Ujú. ¿Por qué el otro cuando me ve no dice, oiga, este no es de este reino? Sí. Y Dios me decía eso, has dejado tu primer amor. Y Bien. ahorita tomándolo desde el 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bien. Hemos dejado de practicar las buenas costumbres, Amén. nos hemos acomodado en nuestras Así es. tradiciones. ¿Alguien más? Pues yo creo que haciendo como un símil con lo que usted predicó de Moisés, nosotros tenemos una tradición, pues los que, digamos en el país, digamos, ha sido una fuerte tradición católica, centrada en un cura que es el mediador entre Dios y el hombre. Y el pueblo colombiano, nosotros como personas nos acostumbramos a eso. Entonces la responsabilidad es suya, ¿no? Porque usted es el que tiene que, ya que decirle a Dios, vea, ¿cómo es que logro lo que yo quiero lograr? Y aunque nos hemos hecho cristianos y hemos confesado que queremos cambiar nuestra vida, seguimos haciendo lo mismo. Usted es el pastor, usted es el que tiene que hacer allá las cosas con Dios. Yo salgo el domingo y hago mis cosas, pero lo hemos entendido y eso es lo que le pasó a Moisés también, se quedó solo. Al ver de que él no le obedeció a Dios, pero los otros también vieron, ah, pues es que él no lo hace, nosotros tampoco. Y terminaron cediendo en las tierras y negociando con los mismos que el Señor le ha hecho que expulsaran. Bien. Entonces yo pienso que es una cosa personal que cada uno tiene que Revisar. revisar. Ah, bien. Gracias. ¿Alguien más? Sí, José. Bien. ¿Alguien más? Mire, enriquezcan la enseñanza, hijos, porque es para todos, nos va a ayudar muchísimo. Amor. Yo creo que también el creer que sabemos mucho, el creer que tenemos verdades que ninguno otro tiene, eso también ha hecho que el obrar no sea efectivo, Mm. y que nos mantengamos entonces con dar a conocer y dar a conocer, y que la gente se sorprenda, pero nos quedamos ahí. En una sobradez que no existe, no es bíblica. ¿Alguien más? Carito. ¿Quieres hablar durito, hija? Me parece muy saludable esa posibilidad de autoevaluarse, no con base en los modelos externos, sino en la palabra, porque creo que está muy en línea con lo que decía el salmista de examíname y ve si hay en mi camino de maldad. Sabes, como creyentes constantemente necesitamos que el Señor nos esté como diagnosticando y evaluando para saber qué estamos haciendo bien y qué hay que mejorar, entendiendo que estamos en un proceso de santificación. Sí. Entonces, esto me anima mucho, me parece que es importante como individuos y como comunidad. Nos va a llevar como a esa posibilidad de ser honestos, pero no es una honestidad para hundirnos, sino para decir, ok, estamos Claro. fallando, pero es como esa tristeza que lleva al arrepentimiento, Mm. como ese camino. Entonces, Sí. me parece bonito esto que estamos viviendo. Examinémonos. Qué buena reflexión para nosotros hoy. Examinémonos, hagamos un acto personal, usted en su casa,
Porque finalmente, cuando nos examinamos a la luz de la Escritura, Dios va a poder hablarnos para ver qué es lo que cada uno tenemos que corregir, y entonces sí, como comunidad podemos estar unidos. Mientras tanto somos una comunidad individual, o sea, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas y solamente hay una, que es a la manera de Dios. Sí, examinémonos. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguien más? Pastor, pues estaba pensando en que pues yo estaba fallando mucho últimamente, o sea, justo mi relación con Dios, y eso estaba afectando mi entorno, mi familia y muchas cosas. Y siempre me preguntaba qué era lo que estaba pasando. Sí, pues ya llevaba pues tiempo sin congregarme, pues absorbido por el trabajo y por muchas otras cosas. Pues no sé, el Señor, o sea, la verdad yo no pensaba venir hoy, o sea, pensaba hacer tal vez pereza en la cama y continuar ahí porque pues espiritualmente me sentía vencido, ¿sí? Y como, o sea, pues tantas fallas que yo ya como que decía pues para que continúe, o sea, Bien. estaba muy guardado en el corazón, pero hoy me doy cuenta de que en mi vida permití eso, permití la burla, permití el sarcasmo, permití muchas cosas, y yo glorifico a Dios en la congregación porque me volví a llevar a ese sitio, o sea, a Él. Me dice por qué, dónde fueron mis falencias, y pues pido perdón, o sea, Bien. está difícil. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo que pedirle perdón a Dios, que ya lo hice, pero también a la comunidad por haber fallado en eso. Eh, Siendo el líder espiritual, de todas maneras. Gracias a Dios, hoy hay otro grupo de hermanos que están conmigo, que es el cuerpo de ancianos, que es el presbiterio. Digamos que ya no estoy solo. Todo eso, desde el mes de diciembre, ha tenido repercusión en la comunidad. Y eso es lo que ha venido pasando, y eso es lo que en eso estamos ahorita. Entendiendo esas verdades, a la luz de hay un grupo, hay un equipo de trabajo. Así es que también pido perdón a la iglesia por haber llegado a ese punto. No tengo ninguna justificación, solamente decir me equivoqué. Dios sale a mi encuentro, me muestra dónde está el error y con la ayuda de Dios voy a corregirlo. Bien, nos queda la cena del Señor. Y qué buen momento para decirle a Dios perdón por todo esto, por la burla, el autoritarismo, la religiosidad, el sarcasmo, el creer que sabemos mucho, el pasar por alto eh, los tiempos de oración. La alabanza se volvió un ritualismo, como una lucha contra lo que nos habían enseñado antes. Bien, poco a poco iremos caminando en esto. Vamos a ir a la cena. Muy breve. Es que ahora escuchándolo, pues bueno, obviamente todo tiene sentido, pero desde mi punto de vista yo quisiera hacer una separación entre lo que es la burla, el sarcasmo y esto de la profundidad. Solamente una comparación es lo siguiente. Nosotros por el trabajo hemos tenido que atender obras de construcción.
que ha habido un trabajo intenso, profundo, duro. Entonces, pues gracias por lo que expresa la comunidad, pero creo que Dios sabe que esta comunidad necesitaba tal profundidad. Me encantó la palabra de examinarse, es cada cual como lo entendimos, qué hicimos con esa profundidad que era tan necesaria. Y yo doy gracias por eso. Sí. Sin embargo, esa profundidad llevó a la comodidad. Como se está diciendo, hagamos esa separación. La profundidad la va a adquirir cada uno, digamos, a partir de ahora. Cada uno va a adquirir su profundidad en la medida en que usted entre en la intimidad con Dios, porque esa profundidad a usted le va a dar convicción. Gracias por la reflexión, hermano, muy a tiempo. Bien, vamos a pasar a la cena. Un buen tiempo para decirle al Señor, perdónanos, y pues estamos listos a comenzar. Si esto no, al contrario, estamos empezando, y eso es bueno, ¿verdad? Bien. Catalina, ¿nos ayudas? Patricia, Claudia, Patricia, ven, ayúdanos, por favor. Carito, ¿nos ayudas? Por favor. ¿Quién más estaba? Pati, ¿nos ayudas? Las dos, sí. Norita, ¿nos quieres ayudar? Por favor. Por favor, reúnanse por familias. Ya les digo, ya, esperen. Mire que nadie se quede solo. Si alguien está solo, adóptelo, por favor. Bien, escuchen. Vamos a orar. Tomen asiento, pero vamos a orar. Mire que nadie se quede solo. Nadie se quede solo, por favor. Bien, oramos, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Nos has dicho que para los discípulos está el entender los misterios del reino. Señor, estamos esta mañana reconociendo que nos hemos equivocado, hemos tenido aciertos solamente por tu misericordia, pero creemos también, como dijo tu Hijo, que empezamos una etapa nueva, Señor, en donde vamos a conocer los misterios del reino. Señor, queremos hacerlo, queremos evaluarnos también, queremos examinarnos, que el Espíritu Santo nos traiga la convicción en qué tenemos que ajustarnos a tu pensamiento, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por la libertad que nos das, gracias por este tiempo en el que salimos edificados, exhortados, pero pastoreados por el pastor de pastores. Señor, gracias. Amén. Sigan, por favor. Por allá, hijita. Por allá. Por aquí, Claudia, por esta zona. Pati, tú con el pan por allá. Gracias.
Al final tengo que hacer una pregunta, por favor, me recuerdan, es importantísimo. Si le falta pan, levante la mano, por favor. Mira, aquí falta pan. Recuerden que a los más pequeñitos los papás le dan, ¿no? Usted es responsable de ellos. Pati. ¿Alguien falta por pan? No. ¿Alguien falta por vino? Nadie. Nuestra Pati. Bien, algo para compartir con ustedes. Escuchen, hijos. Bien, escuchen, vamos a abrir un grupo de estudio
en Tunja. Entonces, si usted tiene algún familiar o algún amigo allá, que vive allá, que quiere involucrarse en el estudio, me dice, por favor. Usted primero llama allá y le habla a la persona, ¿no? Usted le dice que vamos a empezar un grupo de estudio, que si está interesado o interesada. Debemos ir más o menos en la última semana de octubre o la primera de noviembre. La idea es ir y compartir con esas personas para ajustarnos al horario y el día en que pueden. Así que vaya pensando en eso. Si usted tiene algún familiar en Tunja. Y los hermanos que tienen transporte, que tienen carro, vayan pensando también ser parte del equipo que va, pero usted lleva su carro, claro. De eso hablamos más adelante. Bien. ¿Alguien necesita un sobre? Hermano Ernesto, mire que alguien le ayude. ¿Ya? Bien, quedamos despedidos. Por favor, bajen con cuidado. Faltan 10 minutos para las 11 y ya viene el otro grupo. Así es que les animo a recoger las sillas azules y bajar, por favor. Recuerden que tenemos reunión con los maestros de los niños.